Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Dicen que los monstruos no existen, que habitan solo en los cuentos. Pero en el silencio de una colonia en Atizapán de Zaragoza, uno de ellos vivió por décadas sin que nadie sospechara nada. Un hombre amable, de edad avanzada, conocido por ayudar a sus vecinos, por vender carne y ofrecer pláticas amenas en la banqueta. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se escondía uno de los criminales más oscuros en la Ciudad de México. Hoy, en el arte de escuchar el miedo, hablaremos de Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como el carnicero de Atizapán, un hombre que llevó una vida aparentemente común mientras ocultaba un secreto imposible de concebir. Andrés nació el 29 de noviembre de 1947 en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Con el paso de los años se mudó al Estado de México, donde vivió la mayor parte de su vida en la colonia Lomas de San Miguel, Atizapán de Zaragoza. Era conocido como un hombre solitario, de modales tranquilos y voz pausada. Algunos lo recordaban como un señor amable, que saludaba a todos y que a veces invitaba a los vecinos a comer. Durante su vida trabajó en distintos oficios, entre ellos el de carnicero. Nunca se casó formalmente, aunque tuvo relaciones sentimentales intermitentes. Vivía solo en una pequeña casa de concreto que con el tiempo se transformó en el escenario de una historia inimaginable. Poco se sabe con certeza sobre la infancia de Mendoza, pero su propio relato durante entrevistas periciales sugiere que creció en un entorno rígido y solitario, así como en una región marginada. Cimatlán de Álvarez es una de las regiones más marginadas de México, donde los servicios básicos como la educación y la salud son bastante precarios. Se ha registrado que interrumpió su formación académica en el nivel de la educación primaria. Se dice que desde joven mostró rasgos de aislamiento, dificultad para relacionarse y una visión negativa hacia las mujeres. No era popular ni cercano a su familia. Con el tiempo, esa soledad pareció transformarse en un resentimiento silencioso que se gestó durante años. A lo largo de 3 décadas, Mendoza perfeccionó un patrón que lo mantuvo fuera del radar de las autoridades. Su modus operandi comenzaba con la confianza. Se acercaba a mujeres, a menudo conocidas, vecinas o personas con las que mantenía una relación afectiva, y las invitaba a su casa con la promesa de una comida, una bebida o simplemente una charla. Una vez ahí, las atacaba. Después de cometer los crímenes, ocultaba las evidencias dentro de su propio hogar. En el lugar, años después, las autoridades encontrarían miles de fragmentos óseos, ropa femenina, libretas con nombres y hasta grabaciones. Se estima que podría haber hecho daño a más de 19 mujeres, aunque el número real podría ser mayor. Era meticuloso, anotaba fechas, nombres y detalles, como si cada acto formara parte de una rutina fría y calculada. Su trabajo como carnicero le dio de la destreza con cuchillos, sierras y utensilios de corte. Sabía cómo manipularlos sin lastimarse, cómo hacerlo de forma precisa y rápida, y cómo evitar dejar rastros visibles. Esa habilidad le permitió mantener el control y sangre fría en situaciones donde otras personas se habrían alterado o detenido. Como profesional del ramo, sabía cómo limpiar, conservar y ocultar restos orgánicos. Ese conocimiento técnico fue determinante para mantener ocultos sus crímenes durante décadas, incluso en un espacio reducido como su casa. Mayo de 2021. Reina González, una mujer trabajadora y madre, desaparece. Reina vivía en el mismo municipio de Atizapán y solía frecuentar la zona donde Andrés tenía su casa y su pequeño negocio. Ella lo conocía como un señor amable y servicial.
Él de hecho tenía fama de ser alguien que ayudaba a los vecinos, especialmente a las mujeres en situaciones difíciles, lo cual generaba confianza. Algunas fuentes señalan que se conocieron por medio de su esposo, quien trabajaba en el mismo entorno comercial o barrial. Andrés se mostraba siempre respetuoso y dispuesto a ayudar, con cosas domésticas o trámites. En los días antes de su desaparición, Reina le pidió a Andrés que la acompañara a una reunión política local, ya que él era conocido por involucrarse en actividades vecinales y de apoyo social. Andrés, al parecer, aceptó con amabilidad, pero después de ese encuentro, ella fue vista por última vez al entrar a la casa de él. El 14 de mayo de 2021, Reina fue a la vivienda de Andrés. Se cree que él la invitó bajo algún pretexto, quizás una charla, un favor o ayudar a alguien con algún trámite o mercancía. Lo cierto es que entró a la casa y ya nunca volvió a salir con vida. Su esposo, Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza, ya que él había sido la última persona con la que se le vio con vida. Decidió confrontar nuevamente a Mendoza, se presentó en su vivienda y pese a la resistencia y amenazas del hombre, Portillo entró al lugar y se encontró con un escenario terrible. González estaba muerta y desmembrada. Había charcos de sangre fresca dentro de la casa y restos envueltos. Ropa, restos y objetos personales de Reina. Mendoza tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado a al menos 17 mujeres, un niño y un hombre. Según las investigaciones, es el mayor feminicida serial que se conoce hasta la fecha en México. Su mente buscaba explicaciones, cualquier indicio de que podía estar viva. Pero poco a poco la realidad se impuso. El miedo se mezcló con un vacío helado. Era como si todo lo que conocía se hubiera derrumbado en un instante. El amor y la esperanza se confrontaron con el horror, dejando solo el silencio pesado que le atravesaba el pecho. En ese momento, no era solo el descubrimiento de un crimen, era el fin de todo lo que había compartido con su esposa y la certeza de que nada volvería a ser igual. Perfil psicológico. Antes de pasar al perfil psicológico del caso, quiero dejar claro que no somos psicólogos ni psiquiatras. Lo que compartiremos a continuación proviene de una investigación basada en documentos, testimonios y fuentes criminológicas. Nuestro propósito no es emitir un diagnóstico clínico, sino ofrecer una interpretación que nos ayude a comprender mejor la mente detrás de estos crímenes. El análisis psicológico de este caso revela una personalidad compleja, marcada por rasgos psicopáticos, trastornos de personalidad antisocial y componentes narcisistas. A simple vista, se mostraba un hombre tranquilo, servicial y de bajo perfil. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba una mente meticulosa, controladora y profundamente carente de empatía. Necesidad de control y dominación. Andrés no mataba impulsivamente, planeaba, observaba y elegía a sus víctimas con cuidado. Eran mujeres con quienes establecía cierta relación de confianza, vecinas, conocidas, comerciantes o mujeres que acudían a él por ayuda. Su motivación no era económica, sino el control absoluto sobre su víctima, decidir cuándo y cómo terminaba su vida. Ese dominio le generaba una sensación de poder y satisfacción personal. Falta de empatía y culpabilidad. Uno de los rasgos más evidentes en su conducta fue su frialdad emocional extrema. Durante los interrogatorios se mostraba tranquilo e incluso colaborativo, pero sin demostrar culpa o remordimiento. Una desconexión total entre el acto cometido y la emoción moral que debía acompañarlo. Esta capacidad de hablar sin afectación sobre sus víctimas indica una mente psicópata, racional, pero desprovista de la humanidad. Desensibilización emocional. Trabajar durante años como carnicero fue una pieza clave en su transformación psicológica. El hecho de convivir a diario con carne, sangre, huesos y el acto mecánico de despedazar cuerpos animales produjo en él una habituación emocional. Esa exposición constante
al acto de cortar, limpiar y manipular tejidos orgánicos, redujo progresivamente su sensibilidad ante lo que debería de causar rechazo. En su mente, la línea que separa al animal del ser humano se fue desdibujando. Cuando trasladó estos actos al cuerpo humano, ya no existía en él el mismo freno emocional que debería tener una persona promedio. En términos psicológicos, su umbral de empatía disminuyó y su umbral de repulsión aumentó. Había aprendido, sin proponérselo conscientemente, a separar la emoción del acto. Por eso podía realizar las mutilaciones con precisión, calma y hasta cierto sentido del oficio, como si fuera un procedimiento más. Aislamiento y egocentrismo. Aunque se mostraba sociable, en realidad vivía un aislamiento emocional profundo. Su conducta con los demás era funcional, buscaba personas que lo admiraran o necesitaran de él. Era egocéntrico, creía tener la autoridad moral para juzgar y castigar a las mujeres que, según su visión distorsionada, eran infieles o malas. Esa moralidad retorcida es típica en los asesinos seriales con complejos misóginos, que proyectan en las víctimas sus frustraciones personales. Disociación cognitiva. La frialdad con la que guardaba objetos personales de las víctimas, zapatos, bolsos, joyas o documentos, y las acomodaba ordenadamente, sugiere una ritualización. Ese orden compulsivo muestra cómo se disociaba emocionalmente del horror, transformando sus actos como una rutina casi doméstica. Cada objeto representaba una conquista, un trofeo que reafirmaba su control. Aunque hay poca información confirmada sobre su infancia, algunos reportes sugieren una niñez con características afectivas y aislamiento social. Pudo haber crecido en un ambiente donde la violencia o la desatención emocional moldearon una mente desconectada de la empatía. Este tipo de antecedentes suele generar adultos con incapacidad para conectar emocionalmente con otros y una tendencia a usar la violencia como un medio de afirmación personal. Tras la denuncia de su esposo por la desaparición de Reina, las autoridades catearon la vivienda de Mendoza. Allí hallaron una cantidad alarmante de evidencia. Más de 3.787 restos humanos, credenciales, joyas, libretas, grabaciones y fotografías. La escena confirmaba lo imposible. No se trataba de un solo crimen, sino de una serie que se había extendido por años. Entre esos hallazgos, la cocina y el área del comedor mostraban indicios que despertaron sospechas, utensilios y herramientas que coincidían con su conocimiento de carnicero, restos óseos mezclados con desechos de alimentos, libretas donde describía detalladamente sobre lo que hacía con los cuerpos. No hubo evidencia forense confirmada públicamente que demostrara canibalismo, es decir, nunca se comprobó de manera oficial que hubiera consumido carne humana. Sin embargo, el contexto y el testimonio de algunos vecinos alimentaron la versión. Se decía que Mendoza solía ofrecerles carne o comida extraña, que él aseguraba provenía de animales, pero nunca mostraba de dónde la obtenía. La Fiscalía investigó esa posibilidad, pero hasta el momento no hay un dictamen pericial que confirme el consumo humano. La Fiscalía del Estado de México inició una investigación exhaustiva. Andrés Filomeno Mendoza fue detenido ese mismo día y trasladado al penal de Tlalnepantla. Durante el arresto, Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el caníbal de Atizapán, mostró una actitud sorprendente, calmada y sin remordimientos. Según informes, al ser detenido, no mostró signos de arrepentimiento ni de sorpresa ante las acusaciones. En sus declaraciones ministeriales, mencionó que, a excepción de Reina González, conoció a todas sus víctimas en bares de Tlalnepantla, donde trabajaban y él frecuentaba. Allí convivía con ellas y luego las invitaba a su casa con la intención de tener relaciones sexuales. En casi todos los casos, consumían bebidas alcohólicas y luego las asesinaba apuñalándolas. Esta información fue proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en su sitio oficial.
Conforme avanzó el proceso, fue vinculado a procesos por múltiples feminicidios y sentenciado a varios de ellos a prisión vitalicia. Hasta la fecha ha recibido al menos 8 sentencias que incluyen una sentencia de prisión vitalicia por el feminicidio de una víctima no identificada, una cadena de 92 años de prisión por feminicidio, homicidio y delitos vinculados a la desaparición de una mujer y un niño. 6 sentencias de 55 años de prisión por feminicidio y desaparición de personas. Estas sentencias suman un total de más de 400 años de prisión. Hasta hoy continúa en reclusión. Durante varios años antes de su arresto, Andrés Filomeno Mendoza fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana en la colonia de Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Este cargo lo hacía ver como una figura de confianza dentro de la comunidad. Tenía contacto con autoridades municipales, organizaba reuniones vecinales y hasta recibía a funcionarios en su casa. Vecinos y conocidos declaran que lo consideraban amable, servicial y educado. Participaba en campañas de salud, limpieza y reforestación e incluso ayudaba a coordinar brigadas de vacunación o esterilización animal. Muchas personas decían que era el viejo buena onda del barrio, alguien que se preocupaba por su entorno. Algunos medios como El País y Proceso entrevistaron a vecinos que recordaban haber asistido a su casa a reuniones comunitarias o a recoger donativos. Doble vida. Esta imagen pública fue precisamente lo que permitió que pasara desapercibido durante décadas. Era el tipo de persona que nadie imaginaría capaz de algo así. Su liderazgo en la colonia y su aparente interés por ayudar reforzaban la idea de que era una buena persona. Incluso después de su arresto, varios vecinos no podían creer. Muchos declararon a la prensa. Era atento, saludaba, siempre estaba en las juntas. Jamás imaginamos algo así. Durante años, este hombre convivió entre vecinos, vendedores y familias. Saludaba cada mañana, compartía charlas y aparentaba ser un ciudadano más. Pero bajo esa rutina escondía una mente fracturada, una mente capaz de borrar la humanidad de quienes lo rodeaban. El caso del carnicero de Atizapán nos recuerda algo dolorosamente cierto. Los verdaderos monstruos no siempre están lejos. A veces se esconden justo donde creemos estar a salvo. Y sobre todo, nos recuerda la importancia de escuchar, de mirar los signos, de no minimizar la violencia cotidiana, esa que muchas veces precede al horror, porque entender el mal no significa justificarlo, significa no volver a ignorarlo. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si esta historia te atrapó, compártela, suscríbete y déjanos tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.